Hay algo sobre esta administración. Puede que sea incompetente, pero desde luego lleva a cabo lo que quiere hacer. Y si miras atrás, solo 7 meses, ya sabes, hemos visto a esta administración pasar de Ucrania a Gaza, de Líbano a Venezuela, a Groenlandia, a Irán, ¿verdad? Y ahora se habla incluso de Cuba. Entonces, ¿es capaz Donald Trump de decir, basta, con Irán ya es suficiente? ¿Puede decir que va a culpar a los europeos del estrecho de Hormuz por no hacer su parte? En realidad, tenemos un entendimiento bastante razonable con los iraníes. Van a empezar a dejar pasar los barcos. El tema del petróleo tardará unos meses en estabilizarse, pero para cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato, la gasolina en Estados Unidos volverá a estar en torno a $2.90 el galón. Quiero decir, esa sería su estrategia. Y ahora están girando hacia Cuba, porque hemos visto que esta administración es muy capaz de pasar de un asunto a otro, de un país a otro. También tenemos que mirar el lado iraní. Hace solo unos días salieron de Irán unas declaraciones bastante desafiantes. Ghalibaf dijo que la opinión pública iraní considera que el enemigo busca la rendición de Irán a través de la presión económica y afirmó que eso no va a ocurrir. Luego, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional comentó que la historia publicada por Axios, la que desató todo esto y sugería que se veía un final cercano, no era más que un montón de ilusiones. Y añadió que si Estados Unidos no cede y no ofrece las concesiones necesarias, ellos tampoco van a poner fin a esto. Uno de los miembros del Parlamento añadió que debemos mantener nuestra política de máximo control sobre el estrecho de Hormuz, que no vamos a renunciar a eso nunca. Y luego esto fue, creo, ayer, según la agencia de noticias ISNA en Teherán. Dijeron que la parte iraní insiste en 3 ejes principales en sus negociaciones: compensación por los daños, levantamiento de las sanciones sobre los activos bloqueados y levantamiento del bloqueo marítimo. Así que, más o menos, esa era su posición. Es como decir, vamos a plantear nuestras exigencias aquí, pero nunca vamos a ceder el control del estrecho. Pero hoy hubo una entrevista con otro académico de Teherán. Mucha gente va al Dr. Izadi, y en la primera parte de la entrevista, en el fragmento que voy a mostrarte ahora, estuvo bastante conciliador. No fue tan desafiante, diría yo, como los otros. Dijo algo así como, sí, lo tendremos en cuenta, y quizá haya margen para algún tipo de acuerdo negociado. Le estaban haciendo preguntas sobre lo que aparecía en el artículo de Axios y sobre lo que estaban publicando Fox News y el Wall Street Journal. Y no parecía querer decir, no, eso no vale. Más bien daba a entender que podrían hacerlo. Pero al final dijo esto. Si Estados Unidos quiere aumentar las posibilidades de que Irán acepte este tipo de propuestas, tiene que asegurarse de levantar todas las sanciones, eliminar todas las sanciones y devolverle a Irán su dinero. Eso tiene que pasar. Si no ocurre, no creo que haya mucho interés en participar en este tipo de actividades, porque parecería una rendición ante Estados Unidos. Y no creo que haya nadie en Irán dispuesto a rendirse ante Estados Unidos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad por parte de Irán, hasta donde usted sabe, de que alguna versión de lo que dice el presidente Trump, cualquier versión de eso, pueda ser aceptada por el lado iraní y que así se desbloqueen esos 2 frentes? ¿Qué opina? Quiero decir esto porque nunca pensé que estaría en esta situación, Dani. Y tengo la sensación de que tú sientes lo mismo. Me siento más cómodo interpretando, analizando, intentando entender un país extranjero, un grupo extranjero, lo que sea, que a los propios estadounidenses. Me resulta mucho más fácil tratar de comprender a los iraníes, intentar averiguar qué van a hacer después, qué quieren decir realmente, cuáles son sus intenciones y todo eso, que entender a esta administración estadounidense. Nunca pensé que diría algo así, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de Irán. Y te puedo decir que la confianza que tengo ahora para hablar de esto
es 10 veces mayor que la que tenía al hablar de la administración estadounidense. Porque es con eso con lo que estamos lidiando, ¿no? Estamos tratando con Donald Trump y sus secuaces, y no podemos confiar en nada. No podemos confiar en nada. Ni siquiera podemos confiar en que vayan a creer o a decir que el cielo es azul, ¿verdad? Pero al menos los iraníes han sido coherentes. Y ahora, con el profesor Assadi ahí, las cosas que él planteaba y que se estaban presentando en esa idea de una moratoria del enriquecimiento durante 5 años, cosas así, son coherentes con lo que llevan diciendo desde hace meses. Eso era lo que estaba sobre la mesa antes de que Estados Unidos empezara esta guerra. Así que, si los iraníes cambian, si modifican o evolucionan en su posición, es comprensible. Se puede entender por qué tomaron la decisión de pasar a una postura diferente, ¿no? O incluso se puede esperar que lo hagan, porque una vez más, han sido coherentes, han sido predecibles, porque todo se basa en intereses reales que tienen, y en objetivos claramente definidos, y así sucesivamente. Así que quiero decir, con los iraníes, lo que vimos fue que Donald Trump anunció el llamado Proyecto Libertad, que fue una operación incluso peor que el muelle de Joe Biden en Gaza, ¿verdad? Al menos el muelle en Gaza duró, creo, una semana. Es una buena comparación. Mavad Urmeiram Berenchenkeita. Nunca pensamos que íbamos a ver algo así, ¿verdad? Muy buen punto. Y bueno, el Proyecto Libertad duró, ¿qué? Unas 24 horas, quizá 36. E inmediatamente los iraníes salieron con su propia respuesta. Además, podemos hablar de lo que pasó durante ese tiempo, ¿no? Hubo disparos por todo el Golfo. Aún no tenemos del todo claro qué ocurrió, quién disparó, ni contra quién. Pero bueno, lo que vimos al final del Proyecto Libertad fue ese anuncio iraní diciendo, de acuerdo, estas son las formas en que se puede pasar por el estrecho de Hormuz. Vas a tener que enviar un correo electrónico. Lo declararon. Sí, exacto. Eso es. Y así es como vais a proceder. Así es como va a funcionar. Quiero decir, el presidente de los Estados Unidos anuncia el Proyecto Libertad. Luego, un día o día y medio después, lo desanuncia. Y entonces los iraníes dicen, vale, se acabó. Así es como va a funcionar. Al mismo tiempo, como ya sabemos, una de las razones por las que el Proyecto Libertad fracasó fue porque los saudíes y los kuwaitíes no iban a apoyarlo. Así que ahora, empezamos a ver la estrategia de Irán de generar tensión política, presión política entre los aliados de Estados Unidos, empezando a dar frutos reales. Antes de eso, todo eran comentarios, pura especulación. ¿Van a hacer esto los saudíes? ¿Van a hacer aquello los cataríes? ¿Qué va a pasar? Y ahora estamos empezando a ver los resultados de la estrategia iraní. Emiratos Árabes Unidos saliendo de la OPEP, ¿verdad? Los kuwaitíes y los saudíes diciendo, no podéis usar nuestro espacio aéreo, no podéis usar nuestras bases para vuestro proyecto. Por cierto, ¿tienes alguna idea de por qué Arabia Saudí, por qué eso les enfadó tanto? Porque quieren ver una resolución, creo yo, porque ya han sufrido bastante. Han sido maltratados más que suficiente. Han sido el colchón de Estados Unidos durante 2 meses, y no solo un colchón militar, también económico. Están viendo sus parones de producción, ¿no? Quiero decir, para los saudíes es como una tercera parte, creo, y para los kuwaitíes, maldita sea, es más del 80%, creo. Lo estuve mirando ayer, y ahora, bueno, no recuerdo las cifras exactas, pero desde luego las consecuencias para ellos son reales. Y ahora Donald Trump va a lanzar este Proyecto Libertad, donde va a usar, ya sabes, vimos un F-18. Si este es el evento militar que define al imperio estadounidense en su forma actual, en su forma real, es un Super Hornet de $100 millones disparando contra un petrolero vacío en medio del océano, ¿verdad? Vimos a un F-18 estadounidense disparar, supuestamente, contra el timón de un barco iraní que se negaba a dar la vuelta. Un barco iraní que, por cierto, estaba vacío. Pero, vamos, creo que los kuwaitíes y los saudíes lo vieron como una escalada,
y también los pakistaníes, porque el primer ministro Sharif, nada más pasar, publicó un comunicado diciendo algo así como: «Me alegra que los estadounidenses hayan entrado en razón. Gracias, Mohammed bin Salman, por hacer lo que tenías que hacer para que abandonaran esa idea tan absurda». No fue exactamente eso lo que dijo Sharif, pero es una interpretación bastante clara. En fin, creo que eso lo resume todo. Ya han tenido suficiente con esta guerra. ¿Y qué hacemos entonces con eso de Marco Rubio? Eso de que la furia épica ha terminado, que la campaña ofensiva se ha acabado. ¿Es solo su manera de pasar a la siguiente fase? ¿O es su forma de esquivar la resolución de poderes de guerra? Como si alguna vez fueran a prestarle atención, de todos modos. No les importaba. ¿O de verdad lo dicen en serio? ¿De verdad quieren decir que la guerra ha terminado para ellos? Volviendo a tu pregunta sobre Irán, creo que Irán entiende bien la posición en la que está, y están viendo los frutos de su estrategia. Están viendo las presiones sobre los estadounidenses. Están viendo cómo la guerra económica avanza poco a poco, día tras día. Podemos ignorar los mercados en este momento. Los mercados son ridículos y van a tener una corrección enorme cuando llegue el momento de esa corrección. Pero quiero decir, si miras, por ejemplo, los precios del petróleo están muy por debajo. Son futuros del petróleo. La gente tiene que entender eso. Es para el petróleo que se entregará en el futuro, no lo que se paga hoy, el precio al contado. Así que, si ves que el Brent está a $100 el barril o lo que sea, creo que ahora está por debajo. Bueno, eso no es lo que se paga por el petróleo en este momento. Está a $20 o $30 por encima de eso. Exacto. Así que, en fin, podemos simplemente no hacer caso a los mercados, porque no son más que, ya sabes, Sí. Mira, está Xayet por 94. Vale, sí. y podemos ignorar eso, porque el precio spot del Brent está hoy probablemente en 125, 130. Y a medida que las reservas siguen bajando, esos barcos que deberían haber descargado ya su carga de combustible, de petróleo, de gas natural licuado, y haber vuelto a cargar otra, siguen todavía en el mismo punto en el que estaban a finales de febrero o principios de marzo. Cuando todo eso empiece a notarse, cuando se vea la realidad de las reservas, la realidad de la demanda, y por supuesto, todos los subproductos, los fertilizantes, los petroquímicos, los productos químicos, el helio, todo eso también tiene su propio desfase. Podemos hablar de que los agricultores no consiguen fertilizantes en muchas partes del mundo, pero tú y yo no lo notaremos en el supermercado hasta agosto o septiembre, ¿verdad? Y será incluso más tarde, porque esos costes también llegan con retraso. Así que creo que los iraníes saben que están en una buena posición. Déjame aclarar eso, porque ahí hay dos caras de la moneda, incluso desde el lado iraní. He estado siguiendo bastante de cerca las publicaciones en redes sociales de varios líderes iraníes, y en sus mensajes en persa están diciendo cosas como: oye, tenemos que mantenernos unidos, no despidáis a nadie, mantened a la gente en sus puestos, porque estamos pasando por muchas dificultades. Hablan de escasez de medicinas, de alimentos y de otros productos básicos. Dicen que esta operación, esta guerra económica, busca precisamente destruir su moneda, hacer que pierda valor y todo eso. Así que la pregunta es, ¿tenemos alguna forma independiente de comprobarlo? ¿Podría ser que la presión sobre Irán esté llegando a tal punto que estén dispuestos a ceder en otros temas? Quiero decir, el hecho de que estén dispuestos a ofrecer, por ejemplo, en el tema nuclear, una moratoria de 5 años, ya es una concesión, ¿no? Eso es algo que los sectores más duros considerarían un golpe a nuestra soberanía. Dirían que no deberíamos tener ningún acuerdo que nos limite. Y además, no se puede confiar en los estadounidenses. Nos traicionaron 2 veces en los últimos 12 meses durante las negociaciones. Se retiraron del JCPOA. Ya dijimos que iban a hacerlo.
Así que, en mi opinión, lo que están ofreciendo ahora es una concesión bastante importante. El hecho de que los iraníes he visto las mismas publicaciones que tú, Dani, que los líderes iraníes estén comunicándose con la República, ya sabes, sobre la situación, sobre las circunstancias. Sabes, me imagino a nuestros líderes, ¿no? Y en mi cabeza tengo la escena de Leslie Nielsen en Agárralo como puedas, delante de la fábrica de fuegos artificiales explotando y diciendo aquí no pasa nada. O a un joven Kevin Bacon en Desmadre a la Americana, gritando todo va bien, al final de la película. Pues eso, esa es un poco la comparación. Porque sí, aunque tienen esa presión, que es real, importante y que va a doler, creo que están en una posición mejor para resistirla, para superarla, tanto como economía en su conjunto, como sistema nacional, y además con más solidez que este país de aquí, donde el Partido Republicano, con todo lo que está ocurriendo, ha decidido seguir adelante con esta guerra elegida. Ya sabes, con cómo va la economía, los archivos de Epstein, la corrupción, ¿verdad? Los ataques a las comunidades estadounidenses por parte de la policía secreta, y así sucesivamente. Tienen esta guerra. Y sí, ahí lo tenemos. Gracias, Cameron. Lo sabía. Quiero decir, ¿no es eso nuestro liderazgo ahora mismo? ¿Verdad? El liderazgo de la Casa Blanca, de la Cámara y del Senado. ¿No son ellos ahora mismo? Sabes, quiero decir, el hecho de que los iraníes estén dispuestos a decir abiertamente, oye, mira, como tú dices, que hay que imponer condiciones democráticas aquí, por las circunstancias. Eso no es algo nuevo para ellos, ¿verdad? Quiero decir, desde luego, basta con ver por lo que pasaron los iraníes en su guerra de 8 años contra Irak, o las décadas y décadas de sanciones que han soportado, incluidas sanciones durísimas, especialmente a partir de 2012, hasta llegar al acuerdo nuclear, el JCPOA. Así que, si tuviera que apostar por quién va a resistir mejor la próxima crisis económica, las dificultades que vienen, apostaría por los iraníes. Y no lo digo para restar importancia a lo que van a sufrir. Su moneda no vale nada, ¿no? Y todo lo demás. Pero aún así, saldrán adelante. Sí, saldrán adelante. Sí, y esta tarde vamos a tener información de primera mano con el profesor Miranda, que estará en el programa a las 2. Así que, por supuesto, todo el mundo debería escucharlo, porque así podremos oírlo directamente de la fuente. Y como muchos sabrán, él formó parte de la delegación de Pakistán que Irán llevó a ese país. Así que sus palabras tienen un poco más de peso que las de un simple académico. Mira, con el poco tiempo que nos queda, mencionaste antes el tema del belicismo y otras cosas por el estilo. Y hace un momento hablaste de Cuba. Así que tengo que preguntarte, ¿está Cuba ahora en el punto de mira de Trump después de que Rubio arremetiera contra los comunistas incompetentes? Matt, ¿qué demonios está pasando en Cuba? Quiero decir, ayúdame a entender eso, aunque sea algo perverso o malvado. Ayúdame a darle algún sentido. ¿Por qué nos importa tanto Cuba como para estar hablando de operaciones militares? Y eso es lo que está sobre la mesa ahora. Y tengo fuentes muy fiables, muy altas en el gobierno de Estados Unidos, que me aseguran que eso está realmente sobre la mesa, algún tipo de acción militar. Quiero decir, contra un país donde no hay petróleo, no hay ningún supuesto programa nuclear, no hay una amenaza para nosotros. Apenas pueden alimentar a su propia gente. Entonces, ¿por qué estamos hablando con tanta soltura de usar la fuerza militar? Es como si un matón de universidad entrara en un colegio y dijera, voy a pegarle una paliza a un niño de tercero. ¿Por qué estamos haciendo esto? Sí. Y también, en cuanto al ejército estadounidense, aunque esté sobrecargado y agotado después de esta lucha con Irán, ya lo estaba antes de esta lucha con Irán. ¿Sabes? Una guerra con Cuba podría llevarse a cabo desde territorio continental. Los cubanos, no lo sé, pero voy a suponer que los cubanos no tienen defensas aéreas reales.
¿me entiendes? Sería algo que el ejército estadounidense, incluso con el cansancio tras la guerra con Irán, podría hacer. Pero para mí, la razón por la que esto está ocurriendo es la misma que explica por qué está ocurriendo la guerra contra Irán. Esto es lo que hacen los imperios. Ya sabes, en 1979, Irán avergonzó al imperio, salió del orden estadounidense. Desde entonces, Estados Unidos ha estado obsesionado con volver a poner a Irán en su sitio. Y lo mismo con Cuba, aunque para los estadounidenses fue aún más doloroso, porque Cuba está justo al lado, a unos 90 kilómetros de Florida. La pérdida para las empresas norteamericanas tras la revolución, después de la caída del régimen de Batista en 1961, ya sabes, nuestro hombre en La Habana, todo aquello fue una vergüenza, una humillación. Y había gente con mucho dinero, tanto empresas como particulares, que perdieron porque básicamente sus plantaciones, sus fábricas, con lo que hoy llamaríamos esclavos, fueron derrocadas y eliminadas. Y claro, muchos de esos exiliados, esas personas, esos descendientes del régimen que fue derrocado en Cuba en 1961, cuando hablas con ellos, te dicen, sí, mis abuelos eran tal y cual. Y entonces te das cuenta de que esas personas dirigían plantaciones, manejaban fábricas con las peores condiciones imaginables, pagando casi nada. La verdad, merecían ser derrocados. Deberían haber sido expulsados de esos países. Esa gente estaba aprovechándose de sus propios compatriotas cubanos, ya sabes, de una forma parecida a como lo habían hecho los españoles durante siglos. Pero quiero decir, la idea es que esto es algo que el imperio estadounidense ha deseado durante 66 años, porque hay que corregir una injusticia, restaurar el orden, afrontar la humillación y vengarla. Todo eso. Y luego entran en juego las peculiaridades de la política estadounidense, la importancia de Florida dentro del sistema político del país y la fuerte presencia de cubanoamericanos que tenían vínculos con el régimen del dictador. Del mismo modo, creo que con buena parte de la diáspora iraní aquí en Estados Unidos, la más activa y ruidosa, la mayoría de los iraníes o de los iraníes estadounidenses no están a favor de que Estados Unidos bombardee Irán. Pero los que más se hacen oír, los que tienen el micrófono, todos tienen alguna conexión con la monarquía, ¿verdad? De una forma u otra, están ligados a la familia real Pahlavi. Y quieren que se restaure, quieren recuperar lo que consideran suyo. Y creo que eso para mí explica el panorama general de todo esto. Luego se pueden analizar los elementos concretos. Por ejemplo, se puede mirar a Marco Rubio, su propia obsesión con el tema, y el hecho de que políticamente eso le funcione bien en Florida. Pero creo que lo que los republicanos están viendo, y estoy seguro de que Rubio lo entiende así, es que se les acaba el tiempo, que la posibilidad de hacer esto sin trabas y sin interferencias puede alcanzar su punto máximo en las elecciones de mitad de mandato, y que, si los demócratas toman el control del Congreso, van a causar tantos problemas a los republicanos, a la Casa Blanca, que este tipo de cosas dejarán de ser su prioridad. Podrían seguir haciéndolas. Sí, pero el tiempo que dediquen, ¿no? Las energías del presidente ya no estarán centradas en esto, sino en otro proceso de destitución o lo que sea. Aunque Hakeem Jeffries ya dijo que la destitución no es algo que esté considerando seriamente, que no le interesa. Así que ya vemos cómo van a jugar los demócratas esta partida.